De nuevo, un gusto saludarles, agradecerles que estén siguiendo este curso. Espero que sea de mucho provecho para ustedes. Para mí es una gran satisfacción poder de alguna manera ofrecerles esta información de manera 100% gratuita para que ustedes pues puedan ingresar al medio laboral o tener conocimientos para la atención de sus mascotas de manera primaria dentro de su casa, ¿verdad? Como siempre, perdón, les recuerdo y les pido que se suscriban al canal, le den me gusta y activen la campanita. Esto para que ustedes puedan seguir disfrutando de esta información y de estas clases, ¿verdad? Ok, como veníamos viendo en las clases pasadas eh, y veníamos atendiendo el tema de los sistemas, empezamos con el sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema linfático. Hoy vamos a atender también el tema del sistema digestivo. El sistema digestivo es un sistema abierto, no es un sistema cerrado. Como todos saben, nosotros introducimos comida y excretamos lo que no necesitamos y por lo tanto es un sistema abierto. ¿Cuál es la función principal del sistema digestivo? Pues básicamente la obtención de nutrientes a partir de los alimentos. Esa es la función básica del sistema digestivo. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es el conjunto de procesos gracias a los cuales el organismo obtiene sustancias esenciales para la vida. La composición química de un organismo no es constante y la alimentación equilibrada y regular repone las sustancias gastadas. ¿Qué quiere decir esto? Que, como todos nosotros sabemos, el funcionamiento del organismo, incluso en reposo, requiere de energía, ¿verdad? Y esa energía, además de energía y otra cantidad de nutrientes o de esos pequeños sustancias que necesita el organismo para su funcionamiento, esos nutrientes deben ser suministrados al organismo para poder funcionar, ¿verdad? Porque el organismo toma los nutrientes, los usa y después desecha lo que no sirve. O sea, tiene un proceso de desecho, de metabolitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La composición de nuestro organismo no es una composición eh, completamente estable, sino que varía precisamente porque tenemos nutrientes, no tenemos nutrientes, usamos más, usamos menos. Entonces, esa química interna siempre está variando y por lo tanto nosotros tenemos que estar supliéndole de manera constante nutrientes, ¿verdad? Y una alimentación equilibrada y regular repone esas sustancias que se vienen gastando por el proceso pues de los organismos internos, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, ok, como el organismo no puede aprovechar un, un bistec, una pata de pollo, el organismo no, eso no lo puede absorber él como tal los órganos, ¿verdad? La parte interna. Entonces existe este proceso o este sistema digestivo que lo que hace es tomar eso que nosotros le podemos dar, que son moléculas muy complejas, como un pollo, como un bistec, como un brócoli, como una zanahoria, que son moléculas complejas, y el sistema digestivo, a través de todo el paso de esa alimentación, va a hacer que eso se vaya desdoblando hasta llegar a producir tres componentes básicos, ¿verdad? Y aquí tenemos más o menos un esquema de cómo funciona. Básicamente, aquí tengo el ingreso de alimento. La digestión ocurre en dos etapas o de dos maneras, mecánica y química. La digestión mecánica empieza en el momento que nosotros estamos masticando, ahí empezamos a digerir los alimentos, ¿verdad? Si nosotros tomamos un bistec y el bistec es grande, en lo que empezamos a masticarlo ya se vuelve más digerible, más fácil, ahí empieza la digestión. Y también la digestión química, ¿verdad? Porque a través de la saliva, a través de los jugos intestinales, de los jugos gástricos, de todo eso, se produce esa desdoblación y se produce esa transformación
de moléculas de alta complejidad a moléculas de simple o moléculas de baja complejidad que pueden ser absorbidas por el cuerpo, ¿verdad? Entonces, este es un esquema muy sencillo. Básicamente por aquí entra el alimento, la digestión mecánica y química y produce nutrientes, ¿verdad? Que son esas moléculas bastante más sencillas. Esos nutrientes, ¿verdad? Se absorben a través del intestino delgado y pueden ser tanto para su uso o simplemente se excretan, ¿verdad? No se usaron, hubo superávit y se excretaron. ¿Cuáles son las tres sustancias básicas a las que nosotros queremos llegar después de producir todo este proceso de digestión? Pues hidratos de carbono, ¿verdad? Que básicamente son carbohidratos, proteínas y grasa. Esos son los tres componentes que el cuerpo absorbe y que va a necesitar para su funcionamiento. La forma común de los hidratos de carbono o de los carbohidratos es el almidón y el glucógeno, ¿verdad? De las proteínas y las grasas comunes. Después de la digestión, todo esto que nosotros comemos se transforman en el caso de los hidratos de carbono, en glucosa, fructosa y galactosa, ¿verdad? Que son moléculas de azúcares mucho más sencillas que pueden ser absorbidas por el cuerpo humano. Las proteínas se transforman en aminoácidos que son las necesarias para volver a crear proteínas, para volver a crear hormonas, para volver a crear muchas de las funciones que necesitamos el cuerpo para funcionamiento y crecer. Y las grasas, básicamente, se produce glicerol y ácidos grasos como triglicéridos. Entonces, los alimentos, a través de la digestión química, que básicamente es por las enzimas, produce nutrientes que va a producir estas moléculas mucho más sencillas. Ok, entonces ahora ya sabemos más o menos cuál es el proceso a grandes rasgos de el sistema digestivo o de la función digestiva. Entonces tenemos la anatomía del aparato digestivo. De craneal a caudal, en el caso de los animales, o de superior a inferior, en el caso de los humanos, tenemos la boca, la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso y conducto anal. Y además de eso, tenemos unas glándulas anexas, que vamos a ver más adelante, que eh, colaboran con el sistema digestivo para el proceso de digestión. Las glándulas anexas pueden ser las glándulas salivares, el hígado y el páncreas. Aquí tenemos más o menos la ubicación de las glándulas anexas del tracto digestivo. Tubo o tracto digestivo. Es un conjunto de órganos que dan inicio en la boca y finalizan en el ano. La boca se encuentran las glándulas salivares y las piezas dentales, con lo que se empieza la digestión. Las glándulas salivares son cuatro grupos de glándulas salivares, que son las cigomáticas, las parótidas, las mandibulares y las sublinguales. Son las encargadas de producir saliva para que además del proceso que empieza con las enzimas que tienen la saliva a digerirse el alimento, también ayuda a lubricar ese bolo alimenticio y que se pueda hacer deglutido, ¿verdad? La saliva es una secreción líquida transparente con pH ligeramente ácido, viscosidad variable en un 95% agua. Después de la boca está el esófago. El esófago es un órgano tubular mucoso con algo de fibras musculares estriadas, transporta el bolo desde la faringe hasta el estómago. Entonces, ¿cuál es la función principal del esófago? Pues básicamente transportar el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. Esa es la función del tubo, del tubo del esófago, ¿verdad? El esófago, a diferencia de la tráquea, no tiene cartílago, no es duro, ¿verdad? Y tiene algunas fibras musculares, sobre todo en la parte inicial del esófago, tiene fibras musculares estriadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte superior tiene cierta capacidad de contracción, ¿verdad? Y ella básicamente sí se contrae para impulsar el bolo alimenticio hacia el estómago. La deglución, ¿verdad? Cuando tragamos, hace pasar los alimentos de la boca al estómago. La mucosa del estómago añade mucina
al bolo para facilitar su movimiento. Es decir, cuando llega al estómago, el estómago, ese bolo alimenticio lo impregna con moco que ayuda a que se distribuya por todo el espacio del estómago. En la base del estómago hay un anillo muscular que solo se abre en presencia del bolo, la base del esófago, perdón. Ese anillo o esfínter recibe el nombre de cardias y evita el reflujo gastroesofágico. Es decir, al final del esófago hay un esfínter, ¿verdad? Que es una válvula que siempre está cerrada y evita que los líquidos o que los jugos gástricos suban hacia el esófago, ¿verdad? Lo que nos ocurre es que muchas veces ese esfínter se, eh, se dilata por alguna razón y produce ese reflujo que en ocasiones nos hace daño. Una vez que se traga, ¿verdad? Se produce un movimiento de peristaltismo. ¿Qué es el peristaltismo? Son las contracciones musculares involuntarias organizadas que ocurren a lo largo del tubo digestivo, se inician con una onda de contracción durante la deglución y continúan hasta el final. Proceso automático e importante que moviliza los alimentos a través del aparato digestivo, al igual que lleva la orina desde los riñones a la vejiga y la bilis desde la vesícula biliar hasta el duodeno. Entonces, ¿qué es el peristaltismo? Es ese movimiento, esa contracción muscular involuntaria, organizada, que produce que el bolo alimenticio y la alimentación vaya trasladándose, vaya movilizándose a través de todo el tubo digestivo. Bien, después que salimos del esófago, llegamos al estómago. El estómago está constituido básicamente por cuatro cuerpos, ¿verdad? O cuatro regiones. La región cardial, que es la que está más craneal o más superior en el caso de los humanos, ¿verdad? Que básicamente lo que hace es que añade mucina o moco al bolo para su movimiento. El cuerpo, que es la parte más elástica, puede recibir grandes cantidades de alimento. Tiene movimiento de segmentación, es decir, que amasa ese bolo alimenticio dentro del estómago y su función dorsal, en su porción dorsal, perdón, se encuentra el fundo, que está básicamente contenido de gases, ¿verdad? En la región pilórica se alcalina, es decir, se le baja el pH a la acidez de ese bolo alimenticio y comunica el estómago con el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Aquí también hay un esfínter que se llama el esfínter pilórico, ¿verdad? Que es el que permite el paso de ese bolo alimenticio hacia el intestino delgado. Es importante conocer que cuando ese bolo, que veníamos hablando de bolo alimenticio, pasa del estómago al intestino delgado, cambia de nombre, ya no se llama bolo, sino se llama quimo alimenticio. Aquí tenemos un diagrama de las partes del estómago. Aquí tenemos el esófago, ¿verdad? Esto sería el esfínter o cardias, ¿verdad? Esto es la parte del cuerpo que es altamente flexible y expandible. Eso permite que nosotros podamos hacer las comidas a distancia. El fundus, perdón, el fundus, que básicamente está lleno de gases, ¿verdad? Y el píloro, que es ya donde está el esfínter pilórico y es ya básicamente la unión entre el estómago y el duodeno o intestino delgado, ¿verdad? En el píloro se le baja la acidez, acordemos que los jugos gástricos del estómago son muy ácidos y necesitamos bajar la acidez para pasar al intestino delgado, donde se va a hacer la mayor proporción de absorción de nutrientes, pero para que eso ocurra tiene que ser un pH bastante más alcalino que el que está dentro del estómago. Entonces aquí tenemos más o menos la digestión gástrica, entra el bolo alimenticio al estómago, el estómago tiene movimientos de envoltura y de amasar ese bolo alimenticio. El jugo gástrico que está dentro del estómago, pues contiene ácido clorhídrico, ¿verdad? Contiene enzimas que ayudan a digerir las diferentes
componentes de ese nutriente, como su nombre nos dice, la pepsina, que ayuda a digerir las proteínas, la lipasa, que ayuda a digerir las grasas, y la renina, pues, que ayuda a digerir los azúcares. Y también tiene glucoproteínas o mucina, moco, que inhibe un poco la actividad de la pepsina y protege a las paredes del estómago de este ácido clorhídrico que es altamente corrosivo. Las funciones del estómago básicamente es reservorio de alimentos, haciendo posible las comidas espaciadas, regula el flujo de quimo que pasa al intestino delgado, ¿verdad? E inicia de la digestión de las proteínas. Dentro del estómago se inicia la digestión de las proteínas. Luego pasamos al intestino delgado, ¿verdad? El intestino delgado es un tubo largo y estrecho, dividido en duodeno, yeyuno e ilium. Se continúa la digestión, sintetiza disacáridos, digestión de los disacáridos, secretina, aumenta la producción de bili, colecistoquinina, contrae la vesícula biliar y favorece su vaciado. En el intestino delgado se incorpora la bilis y los jugos pancreáticos que ayudan a la digestión. En el duodeno se incorpora al quimo, las enzimas procedentes del hígado y del páncreas, ¿verdad? Tiene lugar la absorción de nutrientes, principalmente en yeyuno e ilium, es decir, en la parte del duodeno todavía está el proceso de digestión donde se incorporan los jugos pancreáticos, los jugos del hígado, la vesícula biliar, todo eso se incorpora en el duodeno, y después ya en el yeyuno e ilium es donde se produce la mayor absorción de nutrientes en el tracto digestivo. La mucosa del intestino delgado presenta vellosidades para aumentar su superficie de absorción, es decir, el epitelio del intestino delgado está cargado de vellosidades que permite o que aumenta esa área de absorción del intestino delgado, valga la redundancia. Luego llegamos al intestino grueso, ¿verdad? El intestino grueso está formado por ciego, colon. El colon a su vez se divide en ascendente, transverso y descendente, y en la parte del recto. Funciones: absorción básicamente de aguas y electrolitos, formación y evacuación de las heces y presencia de flora intestinal. La flora del intestino grueso digiere la bilirrubina, produce gases, fabrican vitaminas como vitamina B12 y biotina, vitamina K, ácido fólico y piridoxina. Es decir, en el intestino grueso básicamente no hay absorción de nutrientes, básicamente se absorbe agua, electrolitos, pero sí, a través de la flora intestinal que tiene, se fabrican vitamina 12, biotina, vitamina K, ácido fólico y piridoxina. La mucosa del intestino grueso no presenta vellosidades sino criptas. 90% del agua se absorbe en el colon. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del intestino delgado que tiene vellosidades para aumentar su área de absorción, el intestino grueso no, el intestino grueso tiene criptas porque en esas criptas se acumula el agua y produce la absorción de ella, o ocurre la absorción de ella. Como dice aquí, el 90% de la absorción del agua se produce en el intestino grueso. Aquí tenemos un diagrama un poco de lo que es el intestino grueso. Tenemos lo que es el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, ¿verdad? Y la parte del recto llano. El conducto anal, que es ya la parte final del sistema digestivo, constituye la última porción del tubo digestivo, presenta un esfínter anal interno y un esfínter anal externo. El esfínter anal interno es de musculatura lisa. ¿Qué quiere decir que es de musculatura lisa? Que es de naturaleza involuntaria. No se puede controlar el esfínter interno. Pero el esfínter externo es de musculatura estriada, es decir, que sí se puede controlar a voluntad. Se abre al exterior por el ano. Su función principal es la defecación, reflejo regulado por hábito y educación. Y como parte, en el caso de los caninos, dentro del ano o la área anal, perianal, están los sacos anales, que son unas glándulas que producen una secreción oleosa de un olor individual y que precisamente lo usan los perros, los animales, los caninos, para identificarse unos con otros, individualizarse. En cuanto a las glándulas anexas, tenemos
el hígado, que es un órgano glandular dividido en 6 lóbulos, básicamente. Función principal metabólica, almacén, eliminación y desintoxicación. El hígado es uno de los órganos más polivalentes que hay del organismo, además que tiene una alta capacidad de regeneración, ¿verdad? La vesícula biliar es un órgano con aspecto de bolsa o de saco, función de almacenar la bilis que produce el hígado, ¿verdad? La biliar, la vesícula biliar, perdón, no produce nada, solamente almacena la bilis. La bilis ayuda al aumento del pH del quimo para la emulsión de las grasas, control de la fermentación putrefacta de la flora y estimula el peristaltismo. Cuando la bilis se segrega, se secreta al intestino delgado, lo que produce es que se emulsionan más las grasas, ayuda a su eh, absorción o su metabolización, y también evita la fermentación de la flora intestinal y estimula el peristaltismo, que es ese movimiento que hace que el bolo y el quimo vaya pues trasladándose a través del sistema digestivo. El páncreas es un órgano alargado íntimamente relacionado con el estómago y el duodeno. Es la única glándula mixta del organismo, es decir, tiene función endocrina y función exocrina. ¿Qué quiere decir función endocrina? Que produce hormonas, produce insulinas y glucagón que se secretan directamente en la sangre, pero a su vez tiene una función exocrina que produce jugos pancreáticos que se segregan en el sistema digestivo para la digestión. En el intestino delgado se absorben monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos. Una vez absorbidos los nutrientes, se dirigen por vena porta hacia el hígado. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que en el intestino delgado absorbemos los nutrientes, esos nutrientes van a través de la vena porta al hígado y en el hígado se distribuyen y pues se le da una función a esos nutrientes como tal. Bien, eso es lo que tenemos para hoy, para el día, lo referente al sistema digestivo. Como les repito, cualquier comentario, cualquier duda, por favor, dejármelo en la parte de comentarios. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle like o me gusta y darle a la campanita para que reciban todas las clases que vayamos subiendo. Muchas gracias.